Estamos en la clínica Montesur para conversar con el doctor Patricio Centurión, cirujano plástico de reconocida trayectoria profesional extraordinaria, tanto nacional como internacional. ¿Qué nos puede comentar sobre lo que significa para Patricio Centurión haber incursionado con éxito en la profesión de cirujano plástico, que prestigia al Perú? Bueno, creo que de alguna manera es haber realizado mi sueño, ¿no? Siempre tuve sueño de ser médico, cirujano. No sabía exactamente si iba a hacer cirugía plástica, pero sí estaba convencido de adolescente que quería ser un médico cirujano. En mi segundo año de universidad en Arequipa, cuando estaba estudiando la anatomía, en mis manos cayó una entrevista que le hacían al profesor Pitangui, hablaba de la cirugía plástica, hablaba de la belleza, del arte, de la ciencia. Y fue en ese momento en que decidí dos cosas: ser cirujano plástico y querer ser alumno del profesor Pitangui, por su prestigio internacional y mundial, ¿no? Entonces fue eso, y han pasado muchos años, terminó la universidad, viajé a Brasil y bueno, conseguí ingresar a la escuela después de haber dado varias evaluaciones y concluí mi trabajo como cirujano plástico, como discípulo del profesor Pitangui, con una medalla al mérito, cosa que me hace sentir muy orgulloso porque somos 4 o 5 médicos de todo el mundo que hemos conseguido esa distinción entre los 400 exalumnos de diversas partes del mundo. Dentro de ese contexto, Patricio, ¿cuáles son los logros que te han enorgullecido como profesional médico? Bueno, tengo, gracias a Dios, he tenido muy buenos profesores, tengo muy buenos profesores brasileños, la mayoría, como encabezados por el profesor Pitangui, que me enseñaron la solidez científica que uno debe tener, y por otro lado eso lo acoplé a la creatividad que tenemos los latinos. Entonces, durante estos años, ¿qué cosa he obtenido? He conseguido contribuir con varias técnicas que están publicadas en revistas de mayor prestigio en habla habla inglesa, española y brasilera. Entonces, esos trabajos son contribuciones personales que, como médico peruano, cirujano plástico, he hecho a la sociedad internacional. Entonces, eso realmente para mí es una contribución, una retribución, digamos, que siempre lo he tenido informado al profesor Pitangui, para que él sepa, digamos, que él creó a un médico cirujano plástico peruano con la base científica y la filosofía de vida de él, y de alguna manera yo he hecho varios avances posteriores sumando todos esos factores, ¿no? ¿Y qué os puedes comentar sobre la belleza dentro del marco de la cirugía plástica? Bueno, para mí la belleza es definirla como cualquier estímulo que endulza alguno de nuestros sentidos. Entonces, en los tiempos actuales hemos visto que la belleza se ha globalizado. Ya no hablamos de una belleza latinoamericana, una belleza europea, sino es una belleza globalizada. En ese concepto, nosotros hemos tenido que adaptarnos muchas veces a algunos procedimientos que nos permitan de alguna manera satisfacer el mercado. Y tenemos la ventaja de ya haber integrado esos conocimientos y esa experiencia internacional, justamente visitando varios países y dando conferencias para poder atender a pacientes de diversos países, ¿no? Porque tenemos, esta semana hemos atendido a una paciente que ha venido de Australia, otra que ha venido de Canadá y otra que va a venir de Filipinas. Entonces son pacientes que de alguna manera tienen un concepto ya, vamos a decirlo, global de belleza, y se les puede atender según esa necesidad. Hay algo muy importante que queremos destacar sobre el láser, que es una innovación en el campo de la cirugía plástica. Sí, definitivamente. El primer láser que compré fue el año 97, que era los inicios de la aplicación del láser en medicina estética, ¿no? Han pasado buenos años y desde el año 2007 comencé a estudiar más a fondo el tema del láser, y con una muy grata sorpresa de poder ahora estar contribuyendo a la creación de nuevos equipos, de nueva tecnología, en base a los estudios que hemos realizado y la aplicación que hemos descubierto. Inclusive estamos a puertas de publicar un trabajo de lipoláser, de la experiencia de los primeros 2 años y medio que tuvimos con una tecnología, y estamos ya a puertas también de publicar una nueva tecnología que ya la usamos hace como 1 año aproximadamente, con unas aplicaciones y unos resultados muy interesantes que definitivamente nos ponen en primera línea a nivel mundial, como lo comprobamos cuando asistimos al Congreso Europeo de Láser en junio pasado en la isla de Mykonos, en Grecia, donde hablamos de una tecnología, una propuesta nueva que nadie la había mencionado y ni la conocían. ¿Cuáles son las ventajas o los logros del láser que benefician a los pacientes? La ventaja del láser adecuado y específico, obviamente basado en estudios científicos,
es que no daña los tejidos del paciente, no es agresivo. Para que nosotros tengamos una idea, en el tema de la liposucción, que es un tema, es una de las cirugías más frecuentes realizadas a nivel mundial y solicitada a nosotros los cirujanos plásticos, imaginemos una pared con ladrillos. Los ladrillos son las células de grasa y el cemento es el cemento intercelular que se presenta en todos los casos, que es el que une una célula a otra. Imaginemos esa pared. Con la técnica convencional de liposucción era literalmente derrumbar esa pared a punta de martillazos, en forma muy tosca, con grandes fragmentos, pequeños fragmentos, muchas irregularidades y mucha basura. Eso fue la técnica convencional. En ese mismo ejemplo del muro utilizan el ultrasonido, que vendría a ser casi un taladro eléctrico, donde va a haber menos cansancio para el cirujano, pero el mismo trauma para el paciente y la misma cantidad de basura se va a producir. Después vino la primera generación de láseres, que lo que hacían era buscar el agua que había dentro de las células, de las células grasas. Entonces rompía el 60% de los ladrillos los rompía y eran derretidos y se aspiraba, pero de alguna manera destruía el tejido graso y eso provocaba ciertas molestias. En cambio, con la nueva tecnología, el upgrade que hemos conseguido nosotros desarrollar desde el año pasado, lo que sucede es que el cemento que unía las células se disuelve. Entonces obtenemos las células grasas intactas en un 100%. Si obtenemos células grasas intactas en un 100% es porque estamos provocando ningún trauma al paciente. Entonces no hay pérdida de sangre tampoco, no hay la hinchazón que se producía por haber sido agresivo contra el tejido. Eso se traduce en que el paciente se opera hoy día, se va en la tarde a su casa, y estamos hablando de una liposcultura anterior y posterior, y normalmente caderas y todo el abdomen y la espalda en los pacientes mujeres, y en los hombres también, y al día siguiente están viniendo manejando ellos a hacer su primer control, y normalmente toman pastillas para el dolor ese primer día. Sus actividades vuelven a la normalidad a las 48 horas, 24 48 horas. Entonces ese ha sido un gran avance, porque si bien facilita el trabajo del médico, pero sobre todo ha sido pensando en los pacientes. Entonces es muy frecuente en mi consulta que venga una pareja de esposos a hacerse la lipoláser los dos. Entonces lo opero el día lunes, lo opero al esposo, se va a casa y al día siguiente acompaña a su esposa para que ella se opere y él viene a hacer su primer control. Entonces, si fuera una técnica traumática, simplemente la paciente al día siguiente no viene a operarse porque lo ve a su esposo muy maltratado. Esa es una prueba de que la lipoláser, en forma adecuada a su uso y en forma adecuada utilizando el equipo cierto, se obtienen muy buenos resultados. Entonces es una cosa extraordinaria, excelente. Sí, un avance maravilloso. Porque esa grasa inclusive ya no es como la grasa anterior que estaba destruida y no se podía reutilizar. Sí se puede reutilizar esa grasa. Entonces esa grasa la utilizamos para rellenar, por ejemplo, glúteos. Podemos utilizar esa grasa para rellenar el rostro, los pómulos, los ojos nasogenianos de la propia paciente. Por consiguiente no estamos hablando de posibilidades de rechazo ni nada de eso. Entonces los grandes cambios dentro del tema de liposucción, inclusive con el lipoláser, es que antes se destruía la grasa, ahora la mantenemos preservada. O sea, hemos hecho un cambio en 180 grados. Esa ha sido nuestra contribución personal, y por eso que me siento muy orgulloso de poder beneficiar a los pacientes, obviamente compartiendo este conocimiento y esta experiencia como lo estoy haciendo en los congresos y en los cursos a los que estoy participando. Precisamente prestigias al país con tu contribución, y ¿qué nos puedes comentar sobre tu participación en México? Que has tenido una cuestión muy extraordinaria. Sí, la verdad que hace como 2 años y medio fui a dar una conferencia en México sobre mi experiencia de lipoláser, y realmente vi que había poco conocimiento y mucho temor. Y se ha dado la oportunidad de que un médico, un colega empresario mexicano, se haya interesado por mi trabajo y me ha asociado a él para poder desarrollar también las modernas técnicas de cirugía plástica en México, específicamente en Puerto Vallarta, de donde también estamos activando el programa de turismo salud, que va dirigido a la población americana y canadiense de la costa oeste, de la costa pacífico. Entonces se ha sumado, porque acá en Perú también forma parte de la Comisión de Turismo Salud de hace como 5 años, pero me permite ahora poder atender a otro tipo de pacientes también en el país hermano de México, donde realmente me siento muy bien atendido, que a tal grado que inclusive ellos me han incorporado como profesor del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara.
ya que me gusta estar muy vinculado a la docencia, ¿no? Como es una parte de mi formación también profesional. ¿Y cuál sería tu mensaje a todos los ciudadanos que están en la costa este y oeste de los Estados Unidos para que puedan ir a esa ciudad de Vallarta? Bueno, en Puerto Vallarta contamos con una infraestructura muy moderna. El hospital es el Hospital Premier, CMQ Premier, que realmente contamos, para que tengan una idea, 3 salas de operaciones muy completas, con el patrón americano exigido en los hospitales americanos, donde tenemos una sala de cuidados intensivos con 5 camas completamente equipadas, donde tenemos suites personalizadas y elegantes para cada paciente. Entonces contamos con un equipo de médicos, paramédicos, cardiólogos, médicos de guardia, que me permite atender todo tipo de cirugía en pacientes que vienen a solicitar nuestros servicios. Entonces es un centro, considero un centro importante, y que tiene inclusive convenio con la Universidad del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, lo que me permite el próximo año 2012 realizar un evento científico hermanado con la Sociedad Europea de Láser para Cirugía Plástica, para cirugía estética. Entonces vamos a realizarlo en Puerto Vallarta, y también pienso organizar más adelante, como miembro de la Asociación de Exalumnos del Profesor Pitangui, que es una asociación mundial con más de 450 miembros, realizar un encuentro de exalumnos también en Puerto Vallarta. Por ser un lugar muy turístico, tiene una infraestructura turística muy grande, tiene una ciudad muy tranquila donde no existe el estrés y donde podemos ofrecer este tipo de servicios de última tecnología. Se puede hacer el turismo de salud excelente. Sí, porque es muy frecuente, para que se sepa, hay muchos extranjeros, son 2 millones de extranjeros que visitan Puerto Vallarta, porque es una ciudad muy cálida, es una ciudad muy tranquila, tiene muchas ventajas de una ciudad grande, pero sin el estrés de una ciudad grande. Entonces realmente me siento muy cómodo poder estar trabajando también ahí en México. ¿Qué tiempo ya estás en este Hospital Premier? Estoy ya 8 meses. 8 meses. 8 meses. Buenas relaciones y buenos resultados en los 8 meses. Sí, pacientes muy contentos, hemos operado pacientes ya mexicanos, pacientes canadienses, pacientes americanos, que realmente están muy satisfechos porque se está aplicando lo último, que eso es lo más interesante, poder llevar sin fronteras la tecnología y los conocimientos científicos, tanto como acá, como en Europa, y llevarlos también a Centroamérica, como es el caso de México. Entonces estamos hablando de un tratamiento que va a la vanguardia en el mundo. Sí, estoy muy seguro de eso, porque como digo, hemos estado tratando de alguna manera coordinar eventos, y para que se tenga una idea, hace 2 años y medio yo comencé a exponer la técnica que yo había descrito para la liposucción con láser, pero veía que la gente estaba con muchos temores, los médicos asistentes estaban con mucho recelo y con muchos miedos y tabúes, y eran mitos. Entonces, desde el año pasado estoy llevando una conferencia a varios países, que le estoy llevando ahora a Curitiba el 19 de agosto y el 17 de agosto a Guadalajara, al curso del Dr. Vergara. La técnica el temario es mitos y verdades de la lipoláser, porque en esa conferencia, que dura 30 minutos aproximadamente, voy a tocar los mitos más importantes que causan un poco de reparo al cirujano plástico de utilizar esta tecnología. Entonces, basados en conocimientos científicos y en experiencia que tenemos de más de 400 pacientes, conseguimos de alguna manera desmitificar el miedo que había sobre la lipoláser y poder ofertarla a otros médicos para que la utilicen en sus pacientes.